Dicen que Virgil comió muchos chivos sazonados. Dicen que Virgil comió muchos chivos sazonados. Con orégano, mi hermano. Osvaldo José Virgil Pichardo, Ozzy, el Orégano, primer jugador de béisbol profesional dominicano en debutar en Grandes Ligas. Nació el 17 de mayo de 1932 en Montecristi, República Dominicana, hijo de Isabel Pichardo y Henry Virgil. Fue firmado por las Grandes Ligas en New York en 1953 por un bono de $300 y debutó con el mismo equipo a la edad de 24 años en las Grandes Ligas el 23 de septiembre de 1956. Ozzy jugó 9 temporadas para 5 equipos de Grandes Ligas: Gigantes de New York, luego llamados Gigantes de San Francisco, Tigres de Detroit, Atléticos de Kansas City, Orioles de Baltimore y Piratas de Pittsburgh. Durante su carrera jugó todas las posiciones, excepto las de lanzador y jardinero central. Él entendía era la única forma de poder mantenerse más tiempo en Grandes Ligas. En junio 6 de 1958 se convirtió en el primer jugador de color en jugar para los Tigres de Detroit, último equipo de Grandes Ligas en romper la barrera racial. Osvaldo Virgil fue el primer dominicano en 4 diferentes equipos de Grandes Ligas: Gigantes, Detroit, Atléticos y Orioles. En la Liga Dominicana jugó para los Leones del Escogido y las Águilas Ibaeñas. Fue el primer pelotero dominicano en conectar un jonrón en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en noviembre 8 de 1956. En la Liga Puertorriqueña jugó 9 temporadas con los Indios de Mayagüez. Una vez finalizada su carrera profesional como jugador, permaneció 19 años como entrenador de las Grandes Ligas para los Gigantes de San Francisco, Expos de Montreal, Padres de San Diego y Marineros de Seattle. En 1984, Virgil fue el primer dirigente interino dominicano en Grandes Ligas con los Padres de San Diego. En Venezuela, dirigió a los Leones de Caracas, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara. En México dirigió a los Venados de Mazatlán. En la Liga Invernal Dominicana dirigió a las Águilas Ibaeñas, Leones del Escogido, Azucareros del Este y Gigantes del Cibao. Hoy, en su natal Montecristi, tenemos la oportunidad y el privilegio de conversar con él sobre su vida, anécdotas, consejos y su visión sobre el béisbol. Con ustedes, Osvaldo Virgil. Mi nombre es Osvaldo Virgil, nacido aquí en Montecristi el 17 de mayo de 1932. Ha llovido mucho de allá para acá. De Montecristi, cuando yo era muchacho, nosotros aquí en Montecristi teníamos nuestro equipo y se llamaban el pueblo arriba y el pueblo abajo. Normalmente jugábamos el fin de semana, hacíamos nuestro bate, nuestra pelota, y también hacíamos nuestra trocha. Quiere decir que nosotros nos surtíamos nosotros mismos para disfrutar de este gran deporte de nosotros que es el béisbol. Luego de servir 2 años en la Marina, regresé a mi pueblo de Nueva York, donde seguí jugando y juego los Gigantes de Nueva York. En el 1952 me hizo un tryout y pasé el tryout, y en el año 1953 comencé a jugar mi carrera de béisbol. Comenzó en el 53, a donde había una clase A, una clase B, una clase C, AA, AAA. Yo comencé en C, seguí en B, pasé a A, fui a la 3, a la 2, pasé a la 2, me fui a la 3. Y después luego fui llamado a los Gigantes de Nueva York, en Nueva York. Mi primer día en Nueva York llegué tarde, debido a que con la noticia de mi familia me fui a un hotel, y cuando salí del hotel el carro mío se lo habían llevado. Resulta que en Nueva York en esa época, si tú te parabas hoy martes en el lado derecho, no podía pararte ahí mañana, tenías que irte al lado izquierdo. Y por cierto, llegué tarde, pero sin embargo me dieron disculpas, o di disculpas, y nada, y comenzó mi carrera en Grandes Ligas. Tenía ya 19 años, más o menos, cuando me firmaron 19 años. Ahí fue que comencé mi carrera, y
Y puse tuve una meta de 4 años, y yo en 4 o 5 años no estaba en Grandes Ligas. Decidí tenía que irme a estudiar, ¿no?, en otra profesión, porque hoy en día, gracias a Dios, las academias que nosotros tenemos hoy en día la usan a ellos, lo preparan para que cuando no puedan jugar, irse a una profesión. Yo fui porque tenía la competencia con Rudy, cuál llegaba primero, y yo le pasé a Rudy, porque Rudy también era bateador, pero Rudy no batió, y luego llegó a Grandes Ligas como lanzador y no como bateador. Yo llegué como bateador, como jugador regular en la época mía. Fue una carrera muy difícil, no logré lo que yo quería, que era mantenerme, porque no es llegar, uno puede llegar pero tiene que mantenerse, y para mantenerse año tras año tras año es poco difícil. El primer turno mío en Grandes Ligas era un temblequero que me dio, que no, me tenía que sacudir, me salí del plato, me sacudía para ver si había un flycito a la tercera base. Pues después me fue bien después. El béisbol es una cosa linda. Yo digo siempre que en béisbol tú eres bueno si en 10 turnos el bate tú bateas 3 y es un fenómeno. Y si tú eres médico y tienes 10 pacientes y se te mueren 7 y te salva 3, eres un mal médico. El primer hit de mi hijo en el debut de Grandes Ligas en contra de mi equipo, ver su primer hit en Grandes Ligas, eso fue una emoción grandísima para mí, de yo estar vivo para ver ese debut. Yo tengo 5, 3 hembras y 2 varones, todos viven en Phoenix, Arizona. Bueno, ella es una señora que yo conocí aquí en Montecristi, mucho menor que yo, tiene 2 hijos, que me cuidan mucho todos ellos, y ella tranquila aquí, ella viaja conmigo a los Estados Unidos cuando yo tengo tiempo. El equipo favorito mío cuando yo llegué a Nueva York fue los Brooklyn Dodgers, y eso fue por Jackie Robinson, porque lo que Jackie Robinson pasó, ningún latino había podido pasar lo que Jackie Robinson pasó, y por eso lo escogieron a él, porque él tampoco era el mejor pelotero en esa época. Había muchos mejores peloteros que él, pero él era más educado y podía aguantar ese bochorno, lo que pasó. Entonces, muchos dominicanos no tienen una idea de lo que Robinson pasó, para que nosotros jugáramos en Grandes Ligas. Y muchos de nosotros, su vida cambiara un 360 grados para ellos y su familia. Yo fui coach de Grandes Ligas 20 años. Yo fui coach de Montreal, fui coach de San Francisco, fui coach de Seattle y fui coach de San Diego. Primeramente, que se eduquen. Su educación es primordial. Sus estudios, 0 droga, saber con quién te juntas, saber quién son tus amigos en realidad, porque ya después que tú firmas, ya el compañero tuyo de clase, el compañero tuyo de patio, no es lo mismo. Saber la diferencia entre ustedes dos, no es que lo abandones totalmente, tiene que conocerlo y amistarlo y ayudarlo, pero ya las cosas son distintas, pero primeramente que estudien. Resulta que en el año 57, la señora gobernadora de Montecristi, Isabel Malle, me hizo un agasajo aquí en Montecristi, donde se comió pescado, lambí, pulpo, de toda clase de marisco, chivo, y cuando yo estuve ahí me intoxiqué. Cuando regresé a la capital me intoxiqué. Entonces los liceístas decían que yo me intoxiqué con el orégano de Montecristi. Entonces pusieron el nombre de orégano. Y por cierto hay una canción dedicada a mí por el señor Luis Calaf y suena así.
Dicen que Virgil comió muchos chivos sazonados. Dicen que Virgil comió muchos chivos sazonados. Con orégano, mi hermano, de la línea de Cibao. ¡Qué orégano más sabroso! Dicen los escogiditas. Con el orégano, mi hermano, mataron a los escogidos.